Nuevamente con ustedes, este año con un nuevo récord. Tenemos más de 600 empresas participantes de este Hot Sale Argentina 2020. Realmente estamos muy contentos y desde nuestro foco, tanto el de Martín Garay como el mío, Nicolás Valenzuela, le damos la bienvenida a este webinar de métricas Hot Sale 2020. Muy bien, como les decía, vamos a estar trabajando estos 45 minutos, una hora, comentándoles cuáles son las buenas prácticas para poder hacer una medición exitosa de Hot Sale 2020, teniendo en cuenta, obviamente, el tipo de participación que tienen, la estructura que tienen a nivel equipo y las estrategias de pauta y acciones que hayan desarrollado internamente cada uno de ustedes. Por lo cual le damos nuevamente la bienvenida. Mi nombre es Nicolás Valenzuela, soy fundador de Andavi, soy Customer Success Director en Vitex Latinoamérica, y conmigo también está Martín Garay, flamante COO de Andavi. ¿Cómo andas, Martín? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí ansiosos por presentarles a ustedes esta presentación de métricas para el Hot Sale. Así que podemos avanzar. Recuerden, quisiera motivarlos a hacer preguntas durante la charla. Cada tanto vamos a estar pispeando el chat para que ustedes puedan hacer preguntas a medida que pasan la presentación. Y desde luego al final haremos una ronda de preguntas más intensiva. Pero por favor no se queden con las dudas, y la idea es que esto sea una charla interactiva y que ustedes puedan participar. Vemos que sigue entrando gente de la sala. Así que bueno, espero que lo disfruten y que los ayude en este hot sale que está por venir. Excelente, Martín. Bueno, les comentamos, obviamente, vamos a dar estas buenas prácticas porque somos parte del equipo de partners que colaboramos con Lorena, con Manuel, con Laura, a desarrollar Hot Sale, y lo que nos compete a nosotros es colaborar en la medición y en la parte estratégica digital, por lo cual, obviamente, que esperamos darle valor a todos ustedes. Bien. ¿Cómo empezamos entonces? ¿Cómo prepararnos para grandes eventos digitales, entre los cuales obviamente está Hot Sale? Lo primero que vamos a trabajar es 4 conceptos. Al principio van a para ser básicos. Quiero que todos tengan en cuenta de que vamos a ir evolutivamente en estos 45 minutos, siendo de las buenas prácticas iniciales hacia las más complejas o hacia las más avanzadas a nivel de negocio, por lo cual no se pierdan ninguno de los momentos, porque creo que va a ser mucho valor para ustedes y para sus equipos de trabajo. Bueno, vamos a empezar con justamente estos 4 puntos. Habíamos tenido la suerte, y si quieren, mismo en el canal acá de YouTube de la cámara, hace una semana y media atrás estuvimos dando un webinar respecto a estos 4 puntos: cómo medir de forma básica, para qué medir, cómo medir y cuándo medir. Estos 4 puntos, obviamente, que son fundamentales porque los vamos a tener en cuenta para poder usar diferentes tipos de herramientas y aplicar a diferentes objetivos de negocios que tengamos para este Hot Sale 2020. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los eventos los vamos a dividir en 3 estadios, y por lo cual lo que es medición y los indicadores que vamos a trabajar también los vamos a dividir en estos 3 estadios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en el que estamos actualmente, que inició hace aproximadamente una semana atrás, que es el mes previo a Hot Sale, donde trabajamos el awareness, donde trabajamos la preparación de la comunicación de nuestra compañía, donde organizamos los datos de nuestros clientes y entendemos en qué estadio se encuentra cada uno, como para poder ir dándole diferentes comunicaciones, apuntando obviamente como centro de este objetivo Hot Sale 2020. Entonces acá tenemos que ver cuáles van a ser nuestros indicadores, estos KPI, estos indicadores de performance que vamos a estar utilizando. Tenemos que definir en esta parte previa a dónde vamos a dirigir este tráfico. Y recuerden que tenemos diferentes opciones de patrocinio dentro de Hot Sale, pero también vamos a tener otras acciones por fuera de lo que es Hot Sale. Entonces vamos a tener que tenerlo mapeado ahora, que estamos en el momento previo. Tenemos que ver si nuestro sitio está optimizado para poder hacer frente a esta demanda de tráfico que vamos a lograr.
por lo cual vamos a mostrarle algunos tips para que puedan ver cómo evaluar y cómo mejorar algunos indicadores haciendo acciones quick win para poder tener eficiencia a corto plazo previo a este hot sale. Evaluar cómo lo van a querer medir y quiénes van a ver esta información, lo que vamos a llamar estrategia de medición, planificar todos los medios, cuánto vamos a pautar, qué vamos a comunicar en cada uno de los medios que tenemos justamente definidos para este hot sale, poder hacer toda una estrategia de entender cómo esos medios me aplican a mi negocio, que va a ser la estrategia de etiquetado de campañas, y obviamente implementar en todo nuestro sitio y en todo nuestro ecosistema digital todos los parámetros y todas las cualidades o valores o dimensiones que necesitemos para poder avanzar. Muy bien. Entonces, esta parte previa es en la que nos encontramos nosotros. Vamos a mostrar algunos ejemplos prácticos. Primero explicamos y después mostramos los ejemplos prácticos. Vamos a pasar ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar en el durante? Es como si fuese ahora todo el planning de hot sale a nivel de métricas. Vimos la previa que teníamos que tener en cuenta. ¿Y qué vamos a necesitar en el durante, Martín? Bien, en el durante vamos a necesitar tener implementado, desde luego, una herramienta de medición. Durante el evento, nosotros tenemos que haber preparado el monitoreo de métricas en tiempo real, especialmente para estar viendo las acciones en los primeros minutos del evento. Sí, para tener un dashboard en el cual podemos aglutinar los principales indicadores que son los importantes para mi negocio, tener muy bien preparada todo lo que es el listado de ofertas y cómo vamos a conectar todas esas promociones, y entender obviamente los canales que nosotros estamos invirtiendo en medios, ya sea el tráfico que viene directo desde el sitio de Hot Sale, como fuentes como Facebook, AdWords, inclusive acciones en redes sociales. Entonces es importante tener ese tráfico bien monitoreado y medido. Entonces, acá, Martín, hay algo importante. Estamos, por suerte, con un tráfico, y seguramente van a mirar un montón después el video. Tenemos que tener como métricas importantes para nuestro hot sale, entender cuáles son los productos a los cuales le queremos dar énfasis y cuánto tenemos stock de cada uno de estos productos, ¿verdad? Correcto, es importante que la herramienta tenga una disponibilidad de stock. La herramienta me refiero a su sitio web. Muchas herramientas como Vitex, Magento, PrestaShop, diferentes modelos de e-commerce que tienen disponibilidad de stock y en función de eso pueden habilitar o no el botón de Add to Cart, el botón de carrito. Entonces es importante estar atento a eso, cómo está gestionado esto. Idealmente una empresa en un estado de maduración más avanzado tiene un ERP, un CRM conectado contra el sitio web online, entonces el sitio en tiempo real está monitoreando qué stock disponible tiene de cada producto. Así, entonces, la experiencia del usuario se vuelve más satisfactoria y el tráfico que llega a esa landing de ese producto concreta una venta, que es el objetivo final. Excelente, buenísimo. Y después tenemos otra instancia a la cual tenemos que hacer énfasis. Yo entiendo que tenemos como e-commerce manager, como encargados de marketing de las compañías que están participando en este hot sale, cuando termina hot sale y empieza hot week, empezamos a trabajar específicamente lo que es la parte de logística. Pero desde el punto de vista de métricas, por lo cual es este webinar, tenemos que tener en cuenta ahora, que todavía tenemos el tiempo de planificación, pensar qué es lo que vamos a necesitar de data, qué tipo de consolidación de datos necesitamos y qué acciones vamos a hacer apenas termina el evento. Para eso tenemos que siempre contemplar acciones como cuál fue el porcentaje de conversión que tuvimos, cuál es el delta que tenemos entre los ingresos y las ventas reales, o sea, cuánto realmente tuvimos de costo en el medio entre estas transacciones que ejecutamos, cuánto fue el valor, que esto es fundamental, en adquisición de nuevos clientes. Este es un dato que tenemos que reportar a la compañía, al board o a nuestros compañeros o nuestros socios del emprendimiento, donde no solamente vemos el valor de la facturación, sino también cuánto logramos generar a nivel de nuevo share de mercado. Entender cómo fue esta recurrencia previa o interevento de nuevas compras, y acá ya trabajamos los primeros conceptos de indicadores a tener en cuenta tanto en el durante como en el post. Uno tiene que ver cómo vamos evaluando este retorno de la inversión que vamos a hacer en acciones, y sobre todo en inversión,
Y el segundo es el ROAS, es cómo hacemos ese retorno de inversión en base a la adquisición y el costo de adquisición que tuvimos por cada uno de estos clientes. Estos dos indicadores los tenemos que planificar ahora para poder ir viéndolo en el minuto a minuto y después hacer una conclusión de lo que es el cierre. Y para nosotros, que es fundamental que lo tengan en cuenta, es que tenemos que empezar a evaluar este nuevo indicador, que es el que está abajo de todos, que es el Lifetime Value, ¿sí? Muchos lo llaman Customer Lifetime Value, que está asociado al cual es el valor real que obtenemos de nuestros clientes, y no solamente por un corte de tiempo, en nuestro caso va a ser Hot Sale, cuánto dinero captamos por cada uno de nuestros clientes, sino a lo largo de la vida de estos nuevos clientes que capturamos en Hot Sale. Y para nosotros es uno de los principales indicadores que hay que evaluar, ya que cuando levantamos esa curva de nuevos clientes gracias a un evento de conveniencia, lo que tenemos que ir monitoreando es cómo ese cliente va haciendo nuevas recompras a lo largo del tiempo. Sí, Muy quisiera bien. agregar ahí, es importante, a ver, es importante estos ítems que estamos destacando, es importante considerarlos por cada fuente de tráfico. O sea, cada segmento, cada fuente de tráfico tiene que ser evaluada por separado y entender los diferentes ROI y ROAS y porcentaje de conversión de cada fuente de tráfico. La tienda en sí va a tener un retorno de inversión determinado, una tasa de conversión, supongamos, no sé, 1.5, 2.5, que es más o menos las tasas de conversión en eventos así masivos. Pero las tasas de conversión de un canal por sobre otro va a variar muchísimo. Posiblemente las tasas de conversión del tráfico que venga desde Hot Sale o el tráfico directo, inclusive que tienen por branding de sus tiendas, va a ser mucho más alto que un tráfico quizá de redes sociales orgánico, o sea, que no esté motivado por las ofertas. Entonces es importante hacer la segmentación de cada canal y analizarlo por separado. Y respecto al lifetime value, agregar que el concepto es entender la acción del usuario en ese post evento. O sea, durante el evento la tasa de conversión va a ser una, el usuario va a comprar. Muchas tiendas, los usuarios a veces compran hasta 2 o 3 veces al año. Es importante entender en qué momento se adquiere ese usuario. Durante el evento probablemente sea un gran momento para adquirir nuevos usuarios y entender esa recompra de esos usuarios en ese post-evento o inter-evento, ¿sí? La casa organiza otros eventos como el Cyber Monday. Entonces, entender que un usuario se adquiere en ese momento de evento y hay que hacer un plan de retención para tener una buena experiencia del usuario en esa recompra y generar esas varias compras durante el año. Perfecto. Que eso solo, por ahora hasta ahí. No sé si Buenísimo. quería aprovechar hasta el momento en el chat, lo veo muy tranquilo, me gustaría que recibiera algunas preguntas. Si quieren, pueden ir escribiendo algunas consultas, posiblemente algunas cosas las iremos charlando a lo largo del webinar, pero quizá hasta aquí, si quieren tirar consultas por el chat, son muy bienvenidas. Genial, vamos a estar mirando los dos chats entonces. El de Zoom, que está ahora, que seguramente no va a quedar grabado, lo vamos a leer. Y después el chat de YouTube, que ese obviamente van a poder verlo a medida que lo van reproduciendo. Pero por lo menos para ir viendo en qué estadio se encuentran hasta acá. Y justamente Alejandra ahí nos hace una pregunta que ahora se la vamos a responder, como justamente qué herramientas utilizamos, ¿sí? Pero genial, vayan tirando todas y vamos capturando sus consultas. Bueno, entonces, tenemos que tener bien en claro que no hay ninguna estrategia de medición, no va a haber métricas si no definimos los objetivos que vamos a trazar. Un poco nos auto-spoileamos esta sección diciendo que no solamente la parte de transacciones, y vamos a definir estos dos objetivos nuevamente. Cuantifíquenlo, diagrámenlo. Si tienen un dashboard o si tienen un panel con posts, algo que les permita tener visibilidad, evalúen el que ya saben a nivel de hot sale, cuánto es el incremento en ventas que requieren, cuánto es la cantidad de productos que van a querer vender, sobre qué categorías van a tratar de traccionar, que vendría a ser el objetivo que está en la parte superior. Este seguramente ya lo tienen diagramado. El segundo, que nos interesa que sumen a sus métricas para este hot sale, es cuánto va a ser el incremento de nuevos clientes. ¿Qué tipos de clientes son los que requieren? Voy a contarles un ejemplo. Estamos fuertes en AMBA. Sabemos que por densidad poblacional tenemos mucha extracción, tenemos nuestro sistema de logística bien armado, tenemos los last mile,
tenemos una estructura de ventas asociada a lo que es AMBA, Capital, y el Gran Buenos Aires, el conurbano. Pero tenemos una oportunidad en Córdoba, en Rosario, mismo por ahí tenemos un buen grupo de clientes, o en Salta, en Neuquén, en Chubut. Entonces podemos ver cuánto es el impacto que tenemos en nuevos clientes justamente en regiones donde hasta ahora no veníamos trabajando. Esto es un indicador que tenemos que construir para poder evaluar también cómo ayuda Hot Sale a que este objetivo se cumpla. Y como habíamos comentado hace un ratito, obviamente, es cuánto es el incremento que logramos en este Lifetime Value, cuánto es lo que le damos de valor al tener visibilidad a nuestras marcas participando a un evento de conveniencia. ¿Okay? Bien, continuando con esto, le vamos a comentar cómo hacerlo, porque parece hasta ahora algo bastante teórico, que no lo es, pero sí vamos a ir bajándolo a cómo hacerlo y con qué herramientas hacerlo, como nos preguntó recién Alejandra por el chat de YouTube. Entonces, acá lo primero que definimos es una visión de cuál es el objetivo, lo acabamos de decir, vamos a evaluar, como ven acá en este cuadro, cómo lo vamos a medir, lo cual ahora con Martín le vamos a comunicar de qué forma, y en este momento también tienen que definir estos 3 puntos adicionales. ¿Cómo y de qué forma nos vamos a hacer de estos datos? O sea, cómo vamos a armar, cómo vamos a cruzar los datos en la parte de reportes, cómo y quiénes, anótenselo bien, por favor, cómo y quiénes van a analizar esta información, porque si solamente definimos el punto de color rojo, objetivos, lo medimos y solamente generamos reportes, fíjense que tenemos solamente una porción de este círculo virtuoso. Necesitamos saber quiénes van a entender la data y quiénes van a colaborar con esta acción. Y a partir de ahí, obviamente, tomar un push enseguida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a optimizar? Esa es la palabra que tenemos acá en este circuito. Y a partir de ahí, como Hot Sale es un evento de conveniencia, de corto plazo, donde necesitamos tener reacción y ser lo más óptimos posible, tenemos que redefinir nuestros objetivos. Este círculo se va a ir dando con una velocidad, dependiendo de su negocio y de cómo hayan diagramado sus objetivos, bastante rápido. Entonces, esta estrategia, para nosotros de métodos ágiles, donde tenemos que tener a todos los equipos de logística, de comunicación, de marketing, los e-commerce managers, predispuestos a entenderlo, este momento es bueno para que se lo puedan ir comunicando. Buenísimo. Muy bien, vamos quería profundizar un momento. Entendiendo que el evento es algo muy fugaz, muchas de estas cosas tenemos que tenerlas planificadas pre-evento, ¿sí? Es lo que comentábamos al principio. En el slide anterior, en el círculo virtuoso del proceso, si bien no hay un punto donde empezar, podemos definir una instancia sobre, por ejemplo, definir objetivos. Es importante entender cuáles van a ser los objetivos en este evento, en el futuros eventos y en el proceso de la vida de nuestro comercio electrónico. Por ejemplo, registrar usuarios, entender cuándo llega un usuario y qué tasa de registro tenemos, obviamente entender la cantidad de usuarios que hacen compras, pero también podemos entender objetivos intermedios como un usuario que llega, agrega productos al carrito y lo abandona, poder monitorearlo y hacer acciones en consecuencia. Definir los objetivos implica implementar alguna herramienta para medirlos. Hay muchas herramientas. Google Analytics es la más utilizada porque es gratuita, básicamente. Nos permite medir todas esas cuestiones. Monitorearlos y hacer acciones sobre ello. Pero como decía, el evento es algo muy fugaz. Es importante tener en cuenta antes estas cosas. Es muy difícil implementar estas cosas sobre el evento, es casi prácticamente imposible. Además, también las herramientas como tenemos aquí, Analytics o Facebook Analytics, demoran un tiempo de procesamiento. No todas podemos ver información en tiempo real, por lo cual es importante tenerlo planificado antes de la acción, ya sea este evento puntual o vamos a compartir un contenido en redes. Podemos usar Moz, que es una herramienta de SEO que estoy viendo aquí rápido. Google Optimize es para hacer testings y experimentos sobre diferentes versiones de una misma página, por ejemplo, y entender si la gente prefiere más el agregar al carrito de un color determinado o en un lado puntual de la página. Google Search Console, arriba a la derecha, es una herramienta de SEO muy útil. Lo hablaron en el webinar de ayer de SEO. Google Search Console nos permite entender
cómo los usuarios están buscando o encontrando nuestros productos, nuestro sitio web. Facebook Analytics es muy similar a Google Analytics, tiene los reportes bastante similares, y desde luego Facebook Analytics se integra con Facebook Ads. Es muy importante tener implementado y usar Facebook Analytics si hacemos campañas en Facebook. Google Analytics, desde luego, es una herramienta a visión general de negocio, y desde luego tiene integración con AdWords, Enhanced E-Commerce, tiene la posibilidad de conectarse de forma directa con Merchant Center o Google Shopping. Esa tira de productos que vemos cuando buscamos, por ejemplo, electrodomésticos, heladeras, y aparece la tira de heladeras, o buscamos Somier y aparece la tira de productos que nos sugiere Google, de tiendas y con precios. Bueno, toda esa integración Google hace de forma automática. Solo han escuchado de algoritmos. Esos anuncios que aparecen ahí tienen mucho que ver con lo que pasa en nuestro sitio y cómo está performando. SEMrush también es otra herramienta de SEO muy potente como Moz. Twitter Analytics, bueno, ya se imaginarán, es para ver el rendimiento de lo que pasa en los posteos. YouTube también tiene un backend de reportes muy interesantes sobre el rendimiento de la cantidad de tiempo que pasa un usuario visualizando un video. Es un dato muy importante cuando hacemos una promoción en video y tenemos un call to action hacia el final del video, y estamos entendiendo que el usuario ve un porcentaje del video y no llega a ver ese call to action. Entonces es un dato muy relevante. No sé si, Nico, querés agregar algo más sobre estas herramientas o alguna otra más. O sea, hay montones de herramientas que podemos utilizar. Vamos a ir viéndolas ahora uno por uno y contándole ejemplos justamente que tenemos acá diagramados. ¿Sí? Fíjense como una estructura básica, aquellos que quieren iniciar y pueden estar en un estadio por ahí evolutivamente más avanzado, pero quieren recordar cuál es un mapeo estándar. Recuerden que tanto Google Trend como Google Keyword Research les va a permitir a ustedes entender y mapear de forma simple cuál es el benchmark de interés de sus audiencias. Entender cuánto es esta tendencia de requerimientos, cómo viene penetrando estas palabras en las diferentes búsquedas que tienen los usuarios, y cuánto es el costo estimado en el supuesto caso que quieran invertirlo o que quieran transmitirlo a su estrategia de SEO. ¿Sí? Search Console, obviamente, que les va a ayudar a ir viendo cómo toda esa estrategia de posicionamiento de marca y posicionamiento de productos se va haciendo efectivo, tanto en lo que es la preponderancia de sus URLs con Google y con los usuarios. Por eso vamos a tener diferentes indicadores. Hoy vamos a entrar principalmente en lo que es Google Analytics, para poder entender cuál es el impacto multicanal que tenemos en nuestro negocio y cómo transaccionan. No se olviden que vamos a ver ahora, y en profundidad, nos vamos a apurar un poquito, Martín, para poder mostrarles cómo no solamente vamos a ver la atracción que tenemos de este tipo de eventos, sino cómo se hace eficiente en nuestros negocios. Y por último, para poder tener esta visualización de datos, cómo podrían tener en cuenta otra herramienta que es gratuita, que es Google Data Studio, para poder construir estos dashboards que les permitan consolidar fuentes de datos y poder armar los KPI que para ustedes son de vital importancia para su negocio. Muy bien. Ahí vamos a pedir a interacción si quieren. Acá lo que les mostramos es Google Trend. Les pusimos un pequeño QR, aquellos que tengan la posibilidad de estar en sus casas, en sus trabajos, para poder observar lo que estamos charlando, y de paso quieren entrar y poder hacer una búsqueda en Google Trend. ¿Y qué nos permite Google Trend, Martín? Google Trend nos permite entender cómo los usuarios están buscando y hacer una proyección de cómo buscaron antes y cómo pueden llegar a buscar. Por ejemplo, si nosotros hacemos búsquedas comparativas entre diferentes productos, yo puedo entender si la gente está buscando camperas, buzos o abrigos, como es el ejemplo de la captura de la pantalla, y entender cómo es la cantidad de búsquedas de los usuarios, y eso podemos focalizarlo por país, provincia, y entender las tendencias de búsqueda. Google Trends es una herramienta muy útil para poder desarrollar contenido y entender, bueno, cómo voy a planificar mi catálogo de productos. Si bien muchos rubros son estacionales, hay muchos otros rubros que podrían hacer buenos hallazgos con estas herramientas. Bien. Buenísimo. Excelente. Bien, también tenemos otra herramienta que queríamos comentarle, porque está asociada a métricas y va a tener mucho impacto en todo lo que va a ser el objetivo de negocio,
que es Google My Business o Google Mi Negocio, que les va a permitir tener indicadores de cómo están posicionando ustedes a nivel geolocalizado, cómo se están posicionando ustedes a nivel de algunas palabras claves en el motor de búsqueda de Maps, cómo y de qué forma están empezando a ganar descubrimiento de nuevos clientes en base a una buena estrategia de contenidos dentro de Google Mi Negocio. Y este sí podría ser un buen punto para aquellos que tengan por ahí un punto de venta y que quieran empezar a expandirse y dar la importancia de dónde están geolocalizados y qué valor le pueden agregar, ya que están implementando e-commerce y por ende saber de que pueden tener un sistema de logística que les haga llegar sus productos o sus servicios a los demás. Por lo cual, si dentro de lo que es la estrategia de métricas quieren complementar un análisis como el de Google Trend, también pueden ir a ver los datos que pueden observar dentro de Google Mi Negocio y entender qué zonas son las que están teniendo impacto, qué tipos de consultas o qué atracción están haciendo con determinados productos o con determinados posteos en este tipo de herramientas. Y aparte, obviamente, que esto les va a dar mucha más agilidad al momento de hacer inversión en pauta arriba de estas plataformas. Pero en eso hoy no vamos a entrar, sino en las métricas que nos devuelven. Y ahora sí, llegamos a la herramienta que la mayoría está esperando, Google Analytics, ¿sí? Es poder tener este conocimiento de nuestro negocio desde la previa, en el durante y el después de Hot Sale. Esta herramienta tiene, digamos, dos versiones a grandes rasgos para que ustedes conozcan. Una versión es la versión gratuita, que es la versión que la mayoría de las compañías, más del 90%, utiliza. Y después hay una versión paga, que obviamente le usa una versión muy corta al mercado, que tiene algunas funcionalidades especiales, en las cuales no nos vamos a entrar hoy, sino que la herramienta per se nos va a permitir entender qué es lo que pasa cuando atraemos a los clientes a nuestro sitio, cómo se comportan dentro de nuestros sitios y qué es lo que hace si cumplen o no objetivos que diagramemos en este sitio. Por lo cual, ¿quiénes pueden tener acceso a Google Analytics? Solamente el propietario del sitio. ¿Sí, no, Martín? Correcto, el propietario del sitio puede, obviamente, con un equipo, hacer una implementación de Google Analytics y delegar también información para que puedan acceder a diferentes reportes de la herramienta. Es una herramienta, desde luego, muy útil y nos permite monitorear un montón de cosas del sitio. Tiene una sección específica dedicada a lo que es e-commerce y tiene otras secciones dedicadas a comportamiento y fuentes de tráfico, etc. Quisiera aprovechar, hacer un pequeño corte con algunas preguntas que nos están haciendo por chat. Nos están consultando, hay una Mica, a ver, nos pregunta, el tienda nube tiene mucha diferencia de tráfico que me dice Analytics con lo que me dice la herramienta. Habría que hacer una auditoría sobre qué está midiendo esta tienda versus cómo está implementado Analytics, ¿sí? Y también habría que ver qué indicadores serían los que teníamos que contrastar. Solamente, o sea, todas las herramientas son válidas. Sepan que cualquier herramienta que usamos en conjunto miden diferente. Cada herramienta tiene una forma de medir y considerar tanto usuarios como sesiones o visitas. Entonces es importante que cuando estamos comparando de herramientas, saber que son indicadores comparables. También nos preguntan sobre herramientas de SEO. Herramientas de SEO sobre Coach o Moz. Son todas muy buenas. Ahref es muy buena. Son todas muy buenas. Todo depende del presupuesto que tengan disponible para cada tipo de herramienta. Google My Business, sí, lo usan muchos. Es muy útil. Sepan que Google My Business también les sirve para hacer integraciones con AdWords y hacer geoposición y pauta en base a dónde está el usuario. Perfecto. Ahí Daniela también sigamos. Pregunta Sí. cómo establecer los objetivos, cómo recomiendan para ver si tenemos el carro abandonado, etc. Ahí, Daniela, danos unos minutitos y vas a ver que lo tenemos acá en la presentación. ¿Sí? Bueno, entonces, manos a la acción, chicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es buenísima, Kika, la pregunta que nos haces, es, a veces tengo más de una fuente de datos, ¿sí? En ese caso tenés tu plataforma implementada en tienda nube, y tenés Google Analytics. Y decís, la verdad que la información no está de todo nivelada, no me dan los mismos datos. Bien, lo primero que tenemos que ver es cómo están midiendo estas herramientas, de qué forma están implementadas. Y ese paso está genial que estén acá presentes porque es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que ver si realmente estamos midiendo bien.
porque después vamos a tomar decisiones sobre esa información. Entonces, vamos a ver primero qué necesitamos para analizar esta eficiencia de negocio. Piensen ustedes que Hot Sale pudieron haber hecho una contratación, tanto desde el punto de vista de la parte de branding, o la parte de categorías, tanto la home como las categorías internas, tanto la parte de Black como Platinum. Y eso lo vamos a poder medir de una forma. Y también algunos contrataron la parte de mega ofertas, que van a tener otras características y otros puntos a poder medir. Entonces, lo primero que tenemos que tener conceptual en claro, y les vamos a mostrar cómo hacerlo, es entender de que tengo que ver la eficiencia de las pautas que hice. Si pauté en branding o pauté en mega ofertas, y mi marca también tiene su tienda, tengo que ver cuánto me está traccionando cada uno de estos puntos. Y este punto lo tenemos que estructurar de la siguiente forma. La visión y la forma en la cual tienen que planificar la estrategia de medición lo podemos concentrar en este slide. Así que aquellos que solo estaban con audio, vuelvan al video y observen este pequeño esquema. Concentrémonos conceptualmente en el centro. Es una visión 360 en el cual nosotros queremos monitorear y entender el impacto que tiene Hot Sale en mi negocio. Por lo cual Hot Sale lo pongo en el centro. Y por ende, yo tengo que saber de que el centro tiene que estar unificado. Acá gráficamente se ve. Todo va a impactar en entender qué es Hot Sale. Este Hot Sale, a su vez, va a tener diferentes capas. Conceptualmente hicimos 2 capas de anillos. La primera, ven que dice CASE, Referral, Orgánico, CPC, Social, Email. A esta primera capa la vamos a llamar medios. ¿Cuáles son los medios que utilizamos para poder hacer eficiente mi Hot Sale? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes de tráfico que tienen un determinado medio que hacen que mi Hot Sale sea eficiente a nivel de los indicadores que pusimos? Tráfico, cuál es el que tiene la mejor eficiencia de bounce rate, tasa de conversión, transacciones, etc. Y el segundo anillo, que es el anillo que ya está en la capa superior, vendrían a ser las fuentes. Y fíjense que las fuentes tienen que estar asignadas a un determinado medio, por lo cual, como les muestro el ejemplo, la fuente de Hot Sale, que es la que aplica a CASE y que aplica al evento de Hot Sale, uno puede ser por tienda, el otro puede ser por Black categoría, el otro puede ser por mega ofertas de hora sorpresa, por lo cual cada una tiene que estar identificada de forma tal de que cuando veamos los datos ahora en Google Analytics lo podamos medir bien. Pero ese mundo, el que están viendo arriba a la izquierda, que es el mundo de la atracción que yo tengo por lo que yo invertí en mi sponsoreo en Hot Sale, es solamente parte de mi estrategia. Y gráficamente queríamos mostrárselo. Todo el otro universo de los otros colores que ven tanto Referral porque son socios de CASE, o porque están haciendo awareness y están trayendo tráfico directo, o porque hacen una muy buena estrategia de email marketing, tanto de nuevos leads como de los newsletters de los clientes anteriores, o están haciendo un muy buen trabajo de integración con fuentes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, etc. Salen a pautar, o mismo hacen un buen trabajo de SEO. Todo tiene que llevar a una misma conclusión. ¿Cómo operamos todo nuestro entorno de acción de nuestro e-commerce para que Hot Sale sea eficiente? Valente nos pregunta, ¿el webinar queda grabado? Sí, queda grabado. Queda tranquilo que lo puedes pausar y volver a ver esta parte. Entonces, puntos importantes. Este diagrama, yo necesito que ustedes después nos compartan, les vamos a pasar nuestros mails, cómo lo diagraman ustedes para su negocio, cómo están preparando su Hot Sale en la estrategia de medición con este esquema 360. Y si bien acá lo están viendo gráficamente proporcionalmente de una determinada forma, también la parte proporcional, pónganla. ¿Cuánto de inversión están haciendo para cada uno de los medios? Para entender cuánto es el retorno que tiene que dar ese medio. Y gráficamente van a poder tener un excelente estado de situación inicial para poder medir eficiencia, ¿sí? Y también lo que tenemos que ver es cómo hacemos este ajuste de cada uno de estos medios y cómo mejoramos también la parte de usabilidad para poder lograr que sea realmente exitoso el evento. Dijimos que teníamos 3 momentos. Esta fotografía es ahora y ya, que es en la previa.
Y esto mismo se va a tener que evaluar en el minuto a minuto, o en la hora, o en el día, el cierre del día, de cada uno de los días del hot sale. Sí, como nos están escuchando, tanto ahora como en el durante. ¿Por qué? Porque si bien hicimos una planificación de lo que esperábamos, tenemos que ir y mirar esta misma imagen, pero con datos. ¿Cómo estamos acá, Martín? Hasta ahora muy bien. Las preguntas, siguen preguntando la gente. Por ahora, dice, ¿cómo identificar? Alguien preguntó, Gustavo pregunta, ¿cómo identificamos a determinado tráfico de la casa? El tráfico de la casa lo determinamos, ahora lo vamos a explicar cómo. De la misma manera que podemos identificar tráfico de cualquier acción que nosotros hagamos de forma activa. Como decía Nicolás, es muy importante entender lo que es fuente y medio, y también es más importante aún entender que tanto en un mismo medio, misma fuente, podemos ejecutar una misma campaña. Es decir, podemos hacer campaña Muy bien, cross-medio, cross-fuente. Entonces, de excelente. esa manera podemos entender cómo el hot sale estamos incentivándolo de forma activa desde el sitio de hot sale, como a través de una pauta en redes sociales o a través del newsletter. Y eso es lo que es muy importante en la planificación, como decía Nicolás, en el post-evento y en el ante-evento y durante evento. Nosotros tenemos que entender esa interacción del usuario, se diría always on, o sea, activo siempre. El usuario está llegando siempre al sitio y entender cómo atribuye cada fuente de tráfico durante todo el año, no solo durante un periodo de una acción. ¿Cómo hacemos Bueno, esto? Es muy importante tener nomenclaturas cross, o sea, indistintamente cross del medio. tiempo. Cross Sí, sí. medio, pero me refiero a sobre el tiempo. O sea, Ujú. la nomenclatura tiene que ser una prioridad indistintamente de la fecha de esa acción. ¿Sí? Sí, Eso por va a eso ser ahí, tanto profundizar en eso. Gustavo, me parece genial tu pregunta, y Milton, te invito a que te quedes 5 minutos más, si bien todavía tenemos 20 minutos por delante, para que puedas ver justamente cómo trabajamos ese concepto que comentás, ¿no? O sea, los UTM. Correcto. ¿Cómo Muy medimos bien, las campañas? exacto. Vamos a desarrollar entonces esta acción. Vamos a pensar que nuestro modelo de concepto de trabajo de optimización de e-commerce está basado en datos. Por eso hacemos acción a través de datos. Ese lindo nombre que aparece ahí abajo, que somos data driven, es porque realmente todo esto que comentamos antes, que ya tiene un montón de trabajo que van a poder operar, directamente lo podemos ejecutar. Tengamos en cuenta brevemente, para poder aplicar la parte técnica, es que tanto la parte de resultados que venimos hablando hasta ahora, como el comportamiento, que es varios puntos que podemos incluir, como todo lo que tiene que ver la experiencia del cliente, los 3 puntos nos tienen que ayudar a comprender la experiencia de ese cliente, así podemos influir en el comportamiento óptimo, siempre piensen en esto, que los va a llevar a los mejores resultados. Vamos a ver entonces cómo hacemos esto que nos pregunta Milton. Martín. Correcto, Milton. ¿Cómo medimos las fuentes de tráfico? Correcto. Primero que tenemos que hacer es construir los enlaces. Como ustedes saben, en el administrador del hot sale hay un backend donde ustedes tienen que cargar sus productos, las promociones, y esas promociones van con un vínculo a su sitio, a su landing page, donde quieren que esta oferta bomba, por ejemplo, llegue al sitio. ¿Cómo hacemos esto? Construyendo enlaces. Por eso la grúa de construir un UTM, que es el término que usan coloquialmente. Eh, eh, lo ideal es construir un documento, un Excel, un Google Spreadsheet, donde podamos organizar lo que es la URL destino, la URL, la campaña que vamos a conglomerar en esta acción, y cuál es la fuente medio. En este caso, de forma evidente, vamos a poner en la fuente el sitio de Hot Sale, y en medio vamos a poner Case como un aglutinador para poder hacer una comparación evento sobre evento y año sobre año de todo el tráfico que me manda la Case en una comparación año sobre año. Y la fuente podemos comparar lo que es la acción Hot Sale versus la acción Cyber Monday que está desarrollando la casa. Entonces, Martín, después esto es a lo nivel que, contenido, sí, perdón. perdóname, esto es lo que pedía Lorena, ¿no? O sea, Lorena es Laura, Manu, siempre les comentaban, tienen que incluir sus diferentes URLs dentro de lo que es el backend de CASE y les comentaba algo respecto a las UTM. Vendría a ser esto, ¿verdad? Correcto, exactamente esto. Y un último nivel que queda aquí es el keyword para poder entender cómo en ese círculo que estaba mostrando antes sobre
la acción, que sería la campaña, fuente, medio, y el detalle de cuál es el tipo de anuncio, podemos entender cada tipo de oferta que estamos patrocinando dentro del sitio. Entonces tenemos el desagregado de mega oferta o mega ofertas bomba. Todo este tráfico, cada vínculo que vemos a la derecha, es el link que vamos a compartir dentro del backend del administrador del hot sale. Como pueden ver en la segunda parte de la hoja, tenemos links que podemos compartir a otras redes sociales. ¿Sí? La siguiente slide, que hay un zoom en la siguiente página. Aquí, como pueden ver en la segunda parte, tenemos que la vertical campaña sigue siendo hot sale, pero las fuentes se están cambiando. Ahora estamos diciendo que vamos a poner un link que vamos a publicar en Facebook, otro en Instagram, en Twitter, y un link que va a haber en el newsletter, ¿sí? Entonces, se va a conformar un UTM, que sería la concatenación del link con estos parámetros, que vamos a compartir dentro de, ya sea de la red social o en un posteo patrocinado. Esta concatenación de parámetros es un estándar internacional, a tal punto que Facebook y otros medios utilizan el mismo estándar, tanto Adobe Site Catalyst como Facebook Analyst utilizan el mismo estándar de UTMs. Dijeron, ¿para qué vamos a crear uno si Google ya hizo uno tan bueno? Bueno, entonces, este mismo estándar nos sirve para un montón de otras herramientas. Buenísimo. Entonces acá estamos mostrando en un formato concreto, práctico, ejecutable, de cómo tienen que entender el historial, de cómo construyen cada una de las URLs que van a compartir para el evento, en base a esa estrategia 360 que le mostramos en el gráfico anterior. Esta vendría a ser la parte práctica de cómo observarlo. Hasta ahora aparecen un montón de pequeños códigos, pero vamos a ver un poquito cómo es esto en la realidad. ¿Qué te parece, Martín? Me parece una muy buena idea. Si ustedes tienen la posibilidad de tener dos pantallas, quieren escanear ese QR que tienen ahí, y ustedes, por ejemplo, ponen, sacar una foto, escanean ese QR, y el sistema les va a sugerir automáticamente que ese QR es un vínculo, y nosotros podemos ver esa acción en tiempo real. Esa acción que podemos estar monitoreando. El celular. A ver. Vamos a escanear un segundo. Le damos tiempo a ver cómo funciona. para escanear. A ver. ¿Qué se supone que tiene que pasar? Bueno, espero que todos lo estén haciendo si lo vemos. ¿A dónde nos lleva este QR? Sí. Ese QR hoy les va a llevar al sitio de Annavi, a una landing que estamos monitoreando ahora en tiempo real, para ver cómo ustedes están interactuando con esa acción. Caerían acá, digamos. Caerían en esa página. Y en la URL van a ver que agrega el parámetro de UTM, que es el que le estamos comentando, que es el que deben utilizar tanto para la CASE como para otras acciones. Okay. ¿Y entonces ¿qué es lo que haría? En el reporte de real time, ahora mismo estamos viendo como medio le pusimos explícitamente PPT por la presentación, y la fuente estamos haciendo referencia a Docs de Google Docs, de Google Spreadsheet, la presentación. También tenemos dos niveles más, que son la campaña, por ejemplo, y una etiqueta adicional, ¿sí? En real time se ve solamente la campaña, como pueden ver, CASE Hot Sale 2020. Esto es lo que ustedes verían en tiempo real cuando los usuarios hacen clic en un anuncio, en un posteo dentro del sitio de Hot Sale. Entonces, en tiempo real podemos estar monitoreando las acciones. Tasa de conversión, tenemos en este momento 43 personas, 21 están entrando, bueno, bien, 50%. 50%, sí. Y ahora vamos a ver, si navegan todas las páginas, ¿sí? Si navegan diferentes páginas ahí adentro, ¿ven? Poné ubicación, y vamos a ver de dónde tenemos gente viendo el webinar. Vamos a ver de dónde vienen. Gracias al UTM. Tenemos en Argentina, entrar al detalle de Argentina. Tenemos gente, Marcos Paz, Mendoza, Salta, Tandil. Bueno, como pueden ver, esto lo podemos ver en tiempo real. Perfecto. Gente de Mendoza, bueno, bienvenidos a todos. Qué placer ver que tenemos gente de varios lugares. Acá tenemos de Tandil, vamos, Tandil, polo total y absoluto de tecnología, así que nos van a enseñar algún día ellos cuando quieran a nosotros. Bueno, genial, acá entonces tenemos esto en tiempo real de este link, por lo cual
este ejemplo que dijimos antes, de cómo nuestro sitio, con los diferentes parámetros, nosotros compartimos esto en Hot Sale, vamos a ver en tiempo real en Google Analytics qué páginas están mirando, qué contenido están observando, si cumplen o no algún evento y si convierten. O sea, esto es toda una suite de funcionalidades que tenemos en real time dentro de Google Analytics. Claro, de la misma manera que tenemos que tener configurado de antemano lo que es las conversiones para poder monitorear en real time esas conversiones. En el documento de UTMs es muy importante tenerlo compartido dentro de la compañía, tanto proveedores de agencias o los recursos que hagan las acciones utilicen la misma nomenclatura para que respetemos las formas de escribir, mayúsculas y minúsculas, espacios, etc. En el documento que nosotros armamos a nuestros clientes, generamos un pull down de selección, o sea, un combo para que los usuarios que utilizan y tienen acceso al documento escriban siempre de la misma forma. Eso también es otro tip, es que no hay que crear la UTM cada vez que la necesitamos. Las UTM se crean, por ejemplo, las creamos ahora, las creamos en el evento anterior, usamos la misma nomenclatura. No tenemos que crear nuevas UTMs para nuevas acciones. Si la acción respeta el mismo estándar de fuente, medio y campaña, se usa el mismo link. Perfecto. Entonces, mostramos que vamos a poder ver el tráfico en tiempo real, vamos a poder ver cuáles son las fuentes que están impactando, y van a poder observar, justamente, creo que era tanto Milton como Gustavo que preguntaba cómo podemos observar el impacto que tenemos de uno de las fuentes que trabajamos, y fíjense que acá lo podemos identificar. Desde hotsale.com.ar, que el medio era CASE, porque así lo definimos en los UTM, podemos observar qué cantidad de tráfico y cómo esto evoluciona a nivel de conversiones en el sitio en tiempo real. Pregunta Carlos si siempre se pone en la URL básica del sitio. Es buena pregunta, Carlos. Para el concepto de lo que estamos trabajando hoy, tienen que trabajar cada una de las URLs que van a tener para el evento. Si van a poner la URL en la tienda de su home, o en la de productos, van a poner la URL del producto, donde dice URL básica, van a poner la URL del producto. Si ponen una categoría, porque entran a, bueno, supongamos, moda, y tienen un catálogo específico de moda para Hot Sale para el evento, ponen esa URL. Entonces, asignan justamente, cuando habíamos hecho, ¿se acuerdan? Decíamos en la previa que teníamos que definir hacia dónde queríamos llevar el tráfico. Bueno, esta primera página a la cual queremos que accedan, es importante que no siempre tiene que ser la home. Es un mito que muchos creen que es así. Tiene que ser justamente lo que más acerque al cliente a la solución que sabemos que está buscando el cliente. Muy bien. Entonces, si lo quieren hacer en este momento, también lo que tienen es poder buscar UTM Builder en Google. Esto les va a dar una pequeña URL. Esto igualmente lo tienen grabado, no hay problema para no hacerlo ahora y poder continuar. Les va a dar una URL que es la de desarrollo de Google, que dice Campaign URL Builder, y les va a pedir que justamente pongan estos 3 parámetros básicos, más otros 2 parámetros que son adicionales, que son Term y Content. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué es lo que puede pasarnos a nosotros a nivel de Hot Sale? Podemos tener 3 escenarios estratégicos. Uno puede ser el de que quiero hacer un lanzamiento de producto. Otro escenario puede ser que voy a usar Hot Sale para darme a conocer, tener awareness. Un tercer escenario, que seguramente es el que la mayoría de ustedes va a utilizar, es que voy a tener un escenario de performance. Quiero que haya venta, volumen de venta. ¿Sí? Sin embargo, puede haber un mix entre estos 3 escenarios según la necesidad de negocio de cada uno de ustedes. Entonces contemplamos 3 escenarios distintos en 3 momentos distintos. Por lo cual tenemos una matriz en donde vamos a necesitar diferentes métricas según el escenario y el momento para poder medir. Consideraciones generales para poder tener en cuenta esto. Primero, fundamental, y es algo que van a poder hacer ahora mismo, evaluar el tiempo de carga en cada una de las URLs que utilizamos, tanto como landing, como también parte de lo que es la estrategia del flujo de navegación hacia llegar a la conversión. Entender cuál es la discrepancia de datos, lo que comentaba Kika hace un rato sobre Tienda Nube y Google Analytics, saberlo ahora y tratar de mejorarlo
llevar a cuánto es el desvío mínimo que puedo lograr en el evento. Configurar los canales que lo vamos a ver ahora, persistencia de cross device y los tiempos de actualización. Vamos a verlos uno por uno, Martín. Dale, avancemos. Perfecto. Situación inicial de métricas, los invitamos a todos a poder hacer el primer test, si realmente la velocidad del sitio mobile es el óptimo. Piensen que mientras menos tarde su sitio en cargar, más rápido el usuario va a tener visualización de qué es lo que le estamos generando como valor, por lo cual eso aplica a una mejor experiencia de usuario, por un lado. Y por el otro, porque es uno de los tantos indicadores que tiene en cuenta Google para poder hacer que nuestro sitio performe a nivel de posicionamiento orgánico. Les dejamos también una pequeña, un QR para que puedan hacer el test mobile, si su sitio está o no performando para mobile. Y lo que tiene interesante esta herramienta es que les va a permitir a ustedes pasarle este link al equipo de desarrollo y ver cuáles son los puntos que podríamos hacer pequeñas mejoras para llegar mucho mejor al hot sale y ver cómo mejoramos esos puntos para buscar más ventas durante el evento. Sin que se duerman, ¿no? Creo que pusimos esa imagen. Los tiempos de carga, ¿se pueden mejorar? Sí, y se pueden observar, ¿no, Martín? Correcto, en Analytics tenemos un informe que por defecto, como pueden ver ahí en comportamiento, tiempo de carga, podemos ver el tiempo de carga de cada URL del sitio, ordenada por cantidad de páginas vistas, ¿sí? Diferentes ponderaciones, y podemos ver el tiempo de carga que toma el usuario en levantar ese contenido. Y como pueden ver ahí en sugerencias, tenemos posibles errores que podemos solucionar. Es importante hacer foco, entender un poco todos los errores que pueden tener nuestro sitio, oportunidades de mejora, ya que hacer una o dos oportunidades de mejora puede tener un alcance en nuestro sitio que puede tener un catálogo, no sé, supongamos de 1000 o 5000 SKUs, consideren que son 1000 o 5000 páginas de productos. Corregir uno, vamos a impactar en todas esas URLs. Bien. Esto se muestra de la siguiente forma. Generalmente nos va a llevar a todo un evolutivo detallado de un montón de métricas, de diferentes elementos o diferentes acciones o cómo tenemos construido nuestro sitio, que tenemos que tenerlo en cuenta ahora y se lo compartimos o a nuestro desarrollador, como comenté antes, o si tenemos un partner tecnológico como el que está desarrollando nuestra plataforma, compartírselo y decirle, mirá, tengo una oportunidad de 100 puntos. Hoy tenemos, como estamos mostrando acá el ejemplo, 37 puntos. ¿Cuánto podemos mejorar de acá a hot sale? 5 puntos, 10 puntos, bueno, veámoslo o hagámoslo y tengamos esto en este preciso momento. Y respecto a Google Analytics, que vamos a empezar ahora a hacer foco en como si fuese un corte de la parte inicial, estratégica, a la parte técnica. Aquellos que les encante la parte técnica, presten atención a todo lo que vamos a estar comentando ahora. Vamos a por ahí a hablar con algunas palabras un poquito más asociadas a terminología de herramientas y de desarrollo, para que ustedes o lo puedan volver a ver o puedan, si quieren, googlear algunas palabritas o hacer las consultas tanto en YouTube como en Zoom. La primera, a nivel de implementación, entiendan de que Google Analytics es una herramienta que trabaja bajo 3 instancias, o 4 modelos, perdón, distintos. Lo primero es, y fíjense que está bastante grande, que es cómo y de qué forma recolecta datos. Si este punto azul lo tenemos bien claro ahora y podemos hacer las mejoras pertinentes para poder evolucionar sobre el hot sale, todo este momento para nosotros va a ser excelente a nivel de métricas para el durante. Por lo cual, ¿qué estoy midiendo? ¿Cómo lo estoy midiendo? Es parte de la recolección de datos. Y el para qué, obviamente, estoy midiendo es cómo recolecto los datos. ¿Estoy midiendo un catálogo? ¿Estoy midiendo qué productos muestro en el catálogo? ¿Estoy muestro qué marcas de productos están saliendo ese catálogo? Eso lo tenemos que evaluar ahora y lo vemos en el punto de recolección. Google Analytics después tiene estos otros 3 momentos que configuramos la herramienta para que pueda hacer evolutivamente algunas vinculaciones con otras herramientas, o filtros, o visualizaciones, etc. Después todo eso lo procesa, y por último es lo que la mayoría conoce como Google Analytics, que es el último paso, el de reporte, que puede tener tanto el reporte web como conoce todo el mundo, también lo pueden hacer por API, que no lo conocen todos, pero también es bastante interesante poder ejecutar. Ok, ahora sí, entonces,
enfoquémonos en Hot Sale y en las fuentes de tráfico. Sabemos que vamos a hacer de que muchos usuarios accedan al sitio hotsale.com.ar. Y de ahí tenemos que ver de toda nuestra propuesta de pauta que hicimos o digamos, de patrocinio que hicimos adentro del sitio, cuál es más eficiente. Hasta ahora vimos los UTM. Y una vez que pasa de ese sitio hacia nuestro sitio, con Google Analytics podemos ver esta evolución de fuente y medio. Martín. Correcto. Entonces, el reporte de Google Analytics en adquisición, ¿sí? Podemos ver lo que es todo el tráfico y vemos específicamente el reporte de fuente medio. En este reporte de fuente medio lo que vamos a ver es un desagregado, supongamos como que hemos armado con las UTMs. Antes ahí Milton nos preguntó sobre si las herramientas que hacen autotagging como Google Ads suelen usar UTMs o suelen respetar el etiquetado automático de la herramienta. De repente cómo lo configure ese Google Ads. Google Ads tiene el autotagging y además es complementario al UTM. Se pueden usar las dos cosas. El autotagging considera que lo va a hacer en función a lo que hayas seteado en tu campaña de AdWords. Si tu campaña de AdWords dice, no sé, adquisición, Campaña 1, 2, 3, tráfico 4. 2020, ¿sí? Claro, va a decir eso. Si pones, si tu campaña está seteada, hot sale, campaña hot sale, bla, 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 bueno, van a venir esos valores. Sepan Sí. que es complementario. Ahí, Milton, sugerencia, sacamos varios slides con Martín para poder entrar, pero sugerencia, la nomenclatura que utilices en todas las ad networks, Facebook Ads, Instagram, justamente Google, etcétera, cualquier plataforma externa, con o sin autotagging, que quieras trabajar, recuerden de que el nombre de la campaña tiene que estar unificado al criterio de la estrategia 360 que comentamos antes. Por lo cual, en el concepto abarcativo o específico de Google Ads, fíjate que el nombre de las campañas contengan el string de Hot Sale. Por lo cual, más allá de armar un string concatenado, siempre que tenga esa nomenclatura, para poder diferenciarla de las que tengas ongoing trabajando a nivel de negocio. Lo mismo con la forma de escribir. Fíjense en la captura de pantalla, en el ítem 9, tenemos not set, o también puedes ver, ahora vamos a ver lo que es others. Esos son errores de nomenclatura. Eso es porque hemos definido una UTM no del todo correcta. Entonces, alguno no la entiende. Bien. Es importante hacer foco en lo que comentamos al principio sobre los indicadores de lifetime value, conversión, etc. Es hacer foco en la tasa de conversión y la cantidad de transacciones de esa fuente medio, de esa combinación que hizo foco en una campaña determinada. Porque al final del día, si nosotros hacemos foco en una fuente de tráfico que no nos es rentable, y quizá es la que más invertimos, no vamos a ir muy bien con nuestro negocio. Bien. ¿Y para eso qué vamos a necesitar hacer? Entonces vamos a necesitar agrupar los canales. Antes comentábamos sobre la forma de escribir lo que es fuente medio, tiene nomenclatura estándar. Si no respetamos esa nomenclatura estándar, lo que va a pasar es que va a haber un grupo de tráfico que va a decir otros, que no vamos a saber a qué atribuírselo. Perfecto. Para eso tenemos lo que es la parte de default, los channels agrupados de forma estándar, pero esto lo podemos cambiar, ¿verdad? Correcto, esto lo podemos personalizar. Y si nosotros queremos hacer una acción con un medio particular que está fuera del estándar de Google Analytics, nosotros podemos personalizar esta agrupación de canales dentro de lo que es el corte de la vista de Analytics. Pero aquí Analytics lo que hace es agrupa por defecto una interpretación de lo que es fuente medio y lo carga dentro de un canal que en este caso puede ser tráfico orgánico o display o social, ¿sí? Todo lo que es display, lo correcto sería que ahí veamos fuentes de tráfico tanto de Google como de Facebook, porque estamos haciendo acciones de display específicamente de banners. Lo mismo lo que es Paid Search, puede ser tráfico de diferentes buscadores en los que estamos pautando. No solamente de lo que es Google Paid Search, también tenemos Bing, Yahoo y otros buscadores que también tienen muy buen comportamiento en Argentina. Entonces, aquí lo que vemos es la agrupación por defecto que hace Google Analytics, y hay un grupito que va a aparecer en Others. Y eso es un dolor de cabeza para después entender de qué tráfico es Others. Y tenemos que hacer una cuenta a mano, básicamente, para poder separar. Others, en realidad, es un poquito de redes sociales, un poquito de display, un poquito de directo. Eso sucede cuando no tenemos una buena estructura de UTMs definida. Ok, y fíjense acá en el ejemplo,
cómo el revenue que tiene este adder no me permite generar acciones de esta forma de vista, porque los tengo todos mal agrupados y es un volumen considerable. Correcto. Después podemos ver el comportamiento del usuario, algo muy necesario para entender cómo navega, en qué páginas abandona el sitio, por ejemplo. Esto es un reporte muy utilizado, por ejemplo, para hacer formularios, supongamos, de aseguradoras, que tienen un formulario enorme y quieren saber en qué paso tienen que trabajar para mejorar. Un proceso también de cierre de compra, entender los 3, 4 pasos que tiene mi carrito de compra en la parte de checkout, entender dónde tenemos más abandonos o dudas del usuario que genera flujos de retroceso. Donde el usuario ingresa sus datos, después selecciona el medio de pago, la dirección de entrega o cómo quiere retirar ese producto. Entender ese flujo de navegación nos ayuda a hacer foco en experiencia de usuario, en decir, bueno, tenemos que mejorar el paso 2 porque es donde más abandonos tenemos o más dudas genera el usuario en retrocesos de navegación. Sí, y ahí está bueno, cuando armamos, ¿se acuerdan? El círculo virtuoso de que tenemos que poder optimizar lo más rápido posible. Si durante Hot Sale pueden entrar y ver en el cierre del día, dentro de lo que es el flujo de navegación, y encuentran de que tuvimos justamente un problema en el momento en el que ingresan el sistema logístico, y la mayoría cae ahí, es excelente que lo puedan evaluar, porque si tenemos el equipo preparado para que puedan hacer ese pequeño cambio de código y poder hacer que ese segundo día sea eficiente, y no sigamos con esa curva de pérdida de churn en ese paso en particular. Sí, Daniela nos pregunta por YouTube sobre el tráfico, dice not provided. Not provided es una nomenclatura que usa Google para ocultar información. Not provided, por ejemplo, lo que es tráfico orgánico, oculta las keywords en las cuales los usuarios ingresaron. Not provided no tiene nada que ver con los UTMs, es algo de forma activa por parte de Google de ocultar ciertos parámetros por una cuestión de privacidad de datos. Perfecto. Bueno, nos quedan 5 o 10 minutos, así que vamos a comentar 2 temas más y abrimos a preguntas. ¿Te parece, Martín? Me parece muy bien. Buenísimo. Bueno, Aquí cross tenemos device. cross Sí, device. ¿Qué pasa? Los usuarios están hoy navegando nuestros sitios de diferentes dispositivos. Están utilizando tablets, desktop, mobile, inclusive Xbox o una PlayStation o una Smart TV. Lo que tenemos que entender es cómo los usuarios están consumiendo nuestros productos de diferentes plataformas. Entender cómo un usuario llega a través de un UTM o de una fuente orgánica a nuestro sitio desde su dispositivo mobile, después ingresa desde un desktop y termina realizando una compra. Entender ese proceso nos ayuda a entender dónde tenemos que hacer foco en cuanto a la experiencia de usuario y los tiempos de carga. Pero es muy importante ver cómo se solapa la experiencia del usuario entre diferentes dispositivos. Perfecto. Buenísimo. Contemplemos de que estos puntos es para que ustedes los observen y después los profundicemos, obviamente con más tiempo, para que en el webinar lo tengan en cuenta cuanto antes, ¿sí? Sí, Y alguien nos obviamente, pregunta cuál es el porcentaje, perdón, cuál es el porcentaje de abandono mediante, cuál es su porcentaje de abandono medianamente bueno, dice, claro. No hay un Buen porcentaje de rate, abandono claro. medianamente bueno. Sabés que si tenés un porcentaje de abandono menor del 30 o 20%, generalmente es un error del sitio y que está mal medido. Pero todo depende de la experiencia del usuario, cuántas páginas navegue el usuario. También depende del negocio y del rubro en que estés. Un medio digital, un periódico online puede tener un abandono muy alto porque el usuario llega, lee la nota y se va. Y quizás eso no es malo. Pero bueno, habría que analizar el sitio y ver específicamente de qué estamos hablando. Generalmente las tasas de tasa de rebote, tasa de abandono, dentro de lo que es el flujo de hot sale, es muchísimo mejor, 2 o 3 veces mejor de la media que venías trabajando antes, porque el cliente por ahí no solamente quiere ver el producto, sino las condiciones de pago que tenés, la financiación, cómo lo entregás, con qué tiempos lo entregás. Y hoy, más que nada, eso va a ser la diferencia entre el negocio de ustedes y su competidor. De qué forma en cada paso sean lo más claros posibles, lo más transparentes posibles de cuáles son las condiciones que están haciendo para que el usuario termine la transacción. Entonces, el análisis de la empresa
como grandes puntos es contemplar que tenemos que armar estos indicadores de varios de los puntos que estuvimos viendo de forma visual, práctica y de la forma más simple posible para que nuestro tiempo durante Hot Sale sea para poder accionar y no tanto para poder tener que estar construyendo reportes. Entonces acá recomendamos hacer diferentes tipos de dashboard, que puedan ser cómo y de qué forma están trayendo los usuarios, qué tipo de dispositivos, cómo transaccionan, cómo evolucionan las sesiones en el tiempo para poder ver cómo viene el desvío y cómo va a ser durante Hot Sale, cómo venden, cómo registran clientes en el caso de tener registros, cómo hacen el seguimiento del tracking de sus productos o cómo están trabajando la comunicación con cada uno de ellos postventa. Son todos puntos que van a tener que incluir en un dashboard para que esto les permita ya tener la data disponibilizada y entender dónde hay una oportunidad de mejora simple, clara y concreta. Y esto lo que hacemos generalmente es tener una estructura de cuáles son los indicadores que necesitamos enfocarnos. Tenemos buen volumen de tráfico, tenemos ese volumen de tráfico con buena tasa de entre las sesiones y los registros, la tasa de registro y venta, y ver cómo esos desvíos entre los diferentes dispositivos, como es el caso que le estamos mostrando ahora, es eficiente y cuál está traccionando más o menos. Vamos a lo concreto. Si nosotros evaluamos esta información durante el evento y vemos que estamos performando 10-1 sobre, ejemplo, un medio u otro, o un dispositivo u otro, y lo vemos de forma rápida y concreta, nos permite tomar la decisión de qué es lo que vamos a querer operar. Tenemos 10-1 de un medio contra el otro y el costo es similar, creo que sabemos dónde tenemos que hacer dónde tenemos que reinvertir nuestras acciones. Y eso va a hacer de que lo que venía como algo lineal lo lleven a algo exponencial durante el hot sale. La diferencia entre un muy buen hot sale y un excelente hot sale es tener data. Bien, entonces, reportes de Google Analytics y entramos al resto de las preguntas que tengan, ¿sí? Sí, cómo vendemos, qué categorías tenemos, cuáles son las marcas, qué fecha de producto tenemos, cuáles son los productos o conjunto de productos, cuál es la compra de recurrencia de un determinado cliente, son reportes que siempre tenemos disponibilizados en Google Analytics. Y para lo cual nosotros le decimos que es importante ver la evolución de cómo determinados parámetros que ustedes pueden poner dentro de Google Analytics lo pueden incorporar en algún segmento, alguna forma de mirar información en sus reportes. Ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que ustedes armaron una categoría de hot sale o armaron una landing específica de hot sale. Y ustedes saben de que aquellos usuarios que pasaron por esa sección son los que ustedes están hubseando, donde ustedes están asignando todo su tráfico, pero no solamente transaccionan ahí, sino que siguen iterando en el resto del sitio. Pero a su vez también pueden decir de que llevaron el tráfico a la parte de productos de Eco y Hogar dentro de lo que es la URL, pero no era hot sale particular. Era la categoría en la cual yo invertí para participar del hot sale. Y a su vez determinados productos que pusimos como mega ofertas. Entonces, podemos armar un segmento, si bien arriba dice Cyber Monday, también lo podemos usar para hot sale, donde si aplica, el usuario pasa por alguna de estas tres secciones, por eso está como O, lo asignamos a un segmento que sea de hot sale. Y esto me sirve tanto para poder superar la gran pregunta que es, ¿cuánto me está mejorando el negocio participar de hot sale? Fíjense que acá no estamos poniendo los UTMs en particular, porque sabemos que ahora tenemos una versión 360 del impacto de lo que pasa en hot sale. Pero sí quiero saber las secciones específicas a donde yo estoy asignando mi tráfico para entender que están yendo justamente a los lugares donde yo creo que son foco de mi hot sale. A partir de ahí ven cómo impacta el resto del tráfico estándar contra el que están asignando por el tráfico hot sale. Un pequeño tip que lo pueden implementar ahora mismo. ¿Sí? Segundo, y ya con un poquitito más de tecnicismo, para aquellos productos que están participando del evento y saben que son especiales, que solamente los van a sacar para eso, pueden asignarle un pequeño elemento, que es lo que se llama un custom dimension, donde le digan
que participa ese elemento, ese producto de hot sale. Entonces, sin importar en qué listado aparezca, si está apareciendo en una búsqueda interna en el sitio, si está siendo compartido por un tercero en el cual nosotros no tenemos injerencia de UTMs, si está siendo porque realmente es un producto atractivo por precio y que está haciendo referencia por alguna noticia o algo por el estilo, el producto va a tener esa identificación de que participa de hot sale, entonces puede saber que si vendo más productos participantes o no de hot sale. Y también algo que hacemos muy a medida es entender cuántos productos que no asignamos con descuento se están vendiendo durante el evento. Y esto es lo que se llama un incremento de venta colateral. Nosotros queríamos vender determinados productos en hot sale, pero también vendimos otros. ¿Cuáles otros? ¿Cuántos y cuánto ganamos, aunque no le aplicamos descuento, por ser parte de un evento hot sale? Bien, esto se ve, como dijimos antes, Martín, ahí en un informe justamente asignado a cuál es la performance de ventas. Correcto, aquí vemos el ID de transacción, que puede estar alineado con nuestro CRM o ERP de nuestra tienda. Vemos el rendimiento de cada venta, vemos el ingreso de cada venta, vemos los impuestos, si lo tenemos configurado, desagregado. Vemos el costo de envío, también desagregado, ¿sí? Y tenemos la cantidad de productos que son parte de esa transacción, de esa venta. ¿Sí? Después, cuando damos clic en una ID de transacción, podemos ver el detalle de esa compra. Todos los productos que están condensados en esa compra, que podemos abrirlo como dimensión secundaria SKU, quizá para entenderlo mejor. Entender el ingreso de cada producto y la cantidad vendida de cada uno de esos productos. Algo muy importante que en la captura estoy destacando es la fecha de esa transacción. A veces notamos, o mejor dicho, es más fácil notar un error en la implementación cuando una transacción se repite en diferentes fechas. Eso es un conflicto que a veces sucede. Hay que estar alertas al respecto. Perfecto. Como tip también para poder ir cerrando ya el webinar de métricas de la cámara, es entender cuál es el logro que tuvimos desde el punto de vista SEO con la herramienta de Google Search Console, donde tenemos que poder monitorear cómo el evento, nos enfocamos tanto en dos criterios. Uno van a ser cuáles son las landing que performaron mejor, cuáles son las landing que logramos tener más eficiencia. Y el segundo, que tiene que ver con las palabras claves que nosotros quisimos posicionar. Esto, que es parte de la estrategia SEO, que obviamente la tenemos que aplicar a toda nuestra estrategia de 360 e-commerce y específicamente a las métricas, nos va a permitir entender, por un lado, se fijan, hice una consulta para una determinada palabra, que ahí es hot sale, y por el otro lado a una determinada página, que es justamente mi tienda, el producto de Deco y Performance. Entonces, podemos ver evolutivamente cómo hot sale nos trae tráfico a nivel de keywords, pero también nos ayuda a posicionar mejor determinadas URLs que generalmente nos hacen subir el piso de optimización de SEO para el resto del año. ¿Okay? Y por último, uno de los análisis importantes a nivel de métricas es ver cómo mejoramos el awareness de nuestra marca por ser partícipes de hot sale. A veces cuando ven o nos comentan, bueno, este año tuve más o tuve menos implicancia hot sale porque evaluamos el UTM hot sale, ¿no? De la CACE. Y ahí decimos, eso es un gran error, porque esa es la atracción directa, y sabemos que siempre la atracción es 360 grados. Por lo cual, cuando participamos de un evento, lo que muchas veces sucede es que si nosotros tenemos una media de un porcentaje de tráfico directo, que puede ser el 10, 15, 20, 30% de nuestro tráfico, que viene de forma directa, cuando participamos de un evento, seguramente nos empiezan a buscar más, empiezan a tener más relación con nosotros, y el tráfico directo empieza a subir, y empezamos a tener mucha más relación de nuestro tráfico directo dentro de nuestra fuente de tráfico. Y eso, fíjense, ¿cuándo inicia esos procesos? Cuando trabajamos un hot sale y un Cyber Monday, generalmente esa curva levanta unos puntos, y es importante que el delta entre la media que traían y el crecimiento, o sea, solamente ese punto, lo tengan en cuenta como valor agregado del evento. Y por último, bueno, tratar de armar y construir dashboard
que permitan ver el lifetime value, lo que dijimos antes. Los usuarios que trajimos el día de hot sale, los 3 días de hot sale, cómo evolucionan en el tiempo ese corte de usuarios en cantidad de sesiones y en cantidad de dinero que nos dejan en el tiempo. Estos dos reportes los van a poder encontrar en Google Analytics y les va a permitir entender los estadios que tienen los usuarios a nivel de atracción. Van a ver hot sale súper fuerte y van a ver cómo progresa en el tiempo. Si lograron hacer una buena comunicación, un buen diferencial, y lograron después, con un buen SLA de atención al cliente, poder lograr que ese cliente siga haciendo compras, lo van a poder encontrar de forma simple en estos reportes. Para cerrar ya, Martín. Sí, para cerrar, quisiera comentarles que empiecen a hacer sus preguntas por chat mientras las vamos leyendo. Empezar con una pregunta que estaba por aquí, que era ¿cuál es el promedio de tasa de inversión y conversión esperada para cada fuente? Mirá, desde luego te voy a decir la más rentable, pero podés compararte con lo que es tráfico directo y tráfico branding. Probablemente ahí tengas tus tasas de conversión más altas, y yo creo que deberías contrastar los otros medios y las otras fuentes con esas tasas de conversión. La inversión sobre conversión es muy difícil, puede ser un ROAS más bajo o más alto, dependiendo de la rentabilidad de tu empresa, puede variar muchísimo. Yo ahí, Monitorea de Martín, dashboards, sí, lo que les comento como sugerencia es, todos los indicadores previos para poder tomar la decisión de cómo van a invertir, seguramente como e-commerce manager o como líderes de marketing, etcétera, lo deben ir contemplando. Nuestra sugerencia a nivel de empezar a ser más data driven es, contemplen todos esos indicadores que venían trabajando hasta ahora, evalúen un escenario inicial, pero armen todo el equipo y toda su estrategia de cómo trabajan las campañas, de cuáles son las acciones posibles a cambiar, cuáles son las landing posibles a hacer, las comunicaciones, etcétera, para que a medida que empiecen a obtener datos y las primeras métricas les digan si ese escenario es correcto o no, entender cuáles son los cambios que tienen que ejecutar para poder mejorar ese desvío esperado. Ese sí va a ser un cambio importante para Hot Sale, porque los equipos que se dedican a darle visibilidad a su negocio y a poder dar eficiencia de negocio a nivel de conversion rate, tienen que estar enfocados en esto, en observar métricas en el minuto a minuto para lograr eficiencia, tanto en cambio de piezas, cambio de asignación de inversión en pauta, cambio en los productos que tenemos disponibilizados en cada una de las landings. Por lo cual, ese es el desafío importante desde el punto de vista de medición. Como hablamos algo 360 tanto en métricas como en negocio, y ahí es donde vinculamos todo, lo más importante acá es tener comunicación también con logística, tener comunicación también con la parte de stock, estar al día para que no haya un desvío entre sigo pusheando ventas y de repente hicimos tantas ventas que ya no tengo stock de este producto. Ser lo suficientemente rápido para switchear todo y que busquemos siempre el máximo retorno de inversión. Bueno, entonces hacemos así, Martín, abrimos a preguntas, ¿te parece? Abrimos a preguntas, si quieren tirarnos más preguntas por chat, ya sea por Zoom o por YouTube. Estamos viendo los dos canales. Perfecto. Del lado nuestro les comentamos, mientras van haciendo las preguntas, que les agradecemos obviamente a la CASE, a Lore, a Manu, a Laura, a todo el equipo, por permitirnos conversar con ustedes y armar este webinar de métricas. Nos parece muy importante el feedback que ustedes nos den, que estamos abiertos para poder seguir adelante y los invitamos también, mientras hacen sus preguntas, a poder estar en los diferentes webinars. No sé qué teníamos, Martín, uno con PrestaShop, también tenemos un e-commerce day, ahora pronto en Paraguay, que voy a estar yo, justamente liderando la parte de Vitex, y realmente, bueno, que nos acompañen y que nos den feedback de qué es lo que vienen haciendo para poder mejorar el ecosistema. Sí, el PrestaShop e-commerce week va a ser en julio. Vamos a hacer speakers en lo que es analítica digital y cómo medir un e-commerce. Y el e-commerce day Paraguay, no sé bien qué fecha es. Es mañana. Mañana, buenísimo. Bueno, entonces bien, Gustavo ya hace una pregunta. Bien, Gustavo, a ver. Gustavo dice, el UTM, ¿en qué parte lo subimos?
A ver, dividime en la pregunta, Gustavo. Si estás hablando, una vez que construiste el UTM y lo tenés que subir al backend, en el backend, para cada uno de los patrocinios que tenés, te va a pedir la URL. Y ahí es donde pones y construís toda la URL, o sea, tu dominio con la URI que armaste, más todos los parámetros, todo ese bloque de string lo pones directamente donde dice URL en el backend de HotSail. ¿Okay? Fíjate que hasta tenés un botón para poder testearlo. Lo que le quisimos mostrar ahí también es que construyan el UTM, lo ponen en el backend, lo prueban, van a Google Analytics en tiempo real y se fijan de que esté impactando esa visita, que la fuente sea la correcta, que la campaña sea la correcta. Las primeras veces pueden encontrar alguna letra que se les escapó, o alguna nomenclatura, o la pusieron mayúscula, minúscula, etc. Vayan, cambien de vuelta, ¿sí? Y lo pueden hacer un testeo con todo lo que vieron hoy en el webinar para poder hacerlo de forma eficiente y después durante el evento saber que lo están midiendo bien. Espero haber respondido ahí, Gustavo. ¿Tiene alguna pregunta más? Ahí subieron alguien más. No. Siempre decimos pueden pasar dos cosas, o que se sube en el backend. Perfecto, Gustavo. Genial. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, volvemos a hacer el agradecimiento a la casa, a todos ustedes, a las más de 600 empresas que van a participar en este Hot Sale, desearles un excelente Hot Sale y, como siempre decimos, enfocarse